¿Cómo están, amigas y amigos? Pero muy buenas noches. Este es, se estará preguntando, un especial de televisión abierta. Usted nos conoce, los hemos acompañado en muchísimas oportunidades. Hace un par de semanas atrás estábamos aquí, en este mismo set y en esta misma mesa, conversando con candidatos, con ciudadanos que habían optado, que habían tomado la decisión de ser parte, de colocar su nombre en la papeleta para el último proceso eleccionario. Proceso cerrado, voto contado, televisión abierta abre un nuevo espacio y desempolva el traje porque la agenda así lo manda. Y está visitando por estos días la región, y por eso nos atrevemos a llegar hasta la tranquilidad de su hogar, un hombre que tiene un inicio en el mundo de la literatura. No voy a preguntarle cuántos libros ha leído porque creo que la cuenta hasta ahora ya debe estar perdida. Que tuvo un pasado por el mundo de la política, un intelectual de aquellos, un orgullo tenerlo. Y yo le voy a contar, para partir, que dice que tuvo una niñez donde los poetas, mire qué curioso, eran los superhéroes. Luego, este invitado de la noche entra en el inconsciente nacional, invitándonos a eso de la belleza de pensar. Luego, ocupa una primera línea en la política nacional y hoy día, en un hermosísimo autoexilio, está buscando su propia primera línea. Está aquí esta noche a buscar esa verdad que surge del diálogo entre dos. Don Cristian Barkin, ¿cómo estás, Cristian? Muchas gracias por acompañarnos. Mauricio, muchas gracias por esa bella presentación que acabas de hacer, que por supuesto me excede. Encantado de estar contigo conversando, cultivando el placer de la conversación, que para mí es uno de los más grandes placeres. Y al mismo tiempo estando aquí en la ciudad de Punta Arenas, con la que tengo varias historias, momentos mágicos, que espero que este sea un momento mágico más. Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles. Leí hace un par de días que en este proceso de retiro, en este hermoso autoexilio, como lo decimos nosotros, ¿no? Qué lugar más lindo para estar que la ciudad de Puerto Varas. Citando un poco al poeta Quevedo, tú decías que estás escuchando con tus ojos a los muertos, que es una metáfora maravillosa la lectura. ¿Qué te dicen esos muertos hoy día, Cristian? Primero, decir que Quevedo es un poetazo del siglo XVII, del gran siglo de oro. Neruda amaba a Quevedo. Fundamental para entender a Neruda, meterse en Quevedo. Recomiendo un ensayo que él escribió que se llama Viaje al corazón de Quevedo. Y justamente en ese poema él dice: retirado en la paz de estos desiertos, rodeado de pocos doctos pero pocos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y con mis ojos escucho a los muertos. Entonces, claro, la lectura es una forma de conversación más allá del tiempo. Y tal vez ahí uno logra una intimidad y un diálogo y una conversación, porque la mayoría de los autores que uno lee efectivamente están muertos, los más grandes. Y esos muertos, esos escritores, esos filósofos, pucha, que tienen harto que decir. Ahora, tú dijiste un autoexilio, pero un autoexilio de una sola dimensión de la vida, porque sigo muy activo haciendo muchas cosas. Un autoexilio de la primera línea de la política, que por un accidente, por un azar, lo podemos conversar, llegué yo allí. Pero nunca fue mi objetivo ni mi ambición hacer una carrera política. Dios me libre. Pero para salirte de esa primera línea, la consulta es: ¿era necesario recorrer los 1016 kilómetros que separan Santiago de Puerto Varas? No, lo que pasa es que en realidad yo llegué a Puerto Varas un poco antes de que aquello ocurriera. O sea, nosotros llegamos en pandemia y me toca el proceso que te dije, no estaba planificado, cuando escribo esa famosa carta amarilla, que va a tener después consecuencias que tampoco fueron planificadas por mí, me pilla en el sur. Y tal vez fue bueno que me pillara ahí porque me sentí más protegido, me sentí más cuidado por el paisaje, pero también cuidado por la gente del sur, que es muy buena gente. Santiago es una ciudad crispada. Si hay polarización hoy día, en los lugares, sobre todo en los lugares como Santiago, ¿no es cierto? Ciudades donde la polarización no solamente se traduce en el griterío de las redes sociales, sino que también a veces en el griterío callejero. Así que el sur me protegió, el sur me cuidó. El sur te cuidó. Oye, pero bueno, Amarillo, tú mismo lo has definido en varias oportunidades, nace como una especie de refugio, nace como una especie de voz a aquellos que en alguna medida en esta vorágine que nos tocó vivir todos estos años, eran en alguna medida víctimas, como tú también lo señalas, como de la cancelación. Habían muchos quienes no estaban embarcados en esto y que a la vez no encontraban un espacio donde manifestar esa representación. ¿Terminó siendo eso? Bueno, yo creo que Amarillo fue Spinoza, el gran filósofo holandés, ese judío que fue incluso expulsado
de su propia comunidad judía, y que fue el adalid, uno de los grandes pensadores de la tolerancia. Amarillo es Erasmo de Rotterdam. Amarillo es Montaigne, que también escribe sobre la tolerancia en el siglo XVI en medio de una guerra civil, en fin. Amarillo fue Martin Luther King, que fue capaz de cruzar la orilla y sentarse con su enemigo a tomar una taza de té. El mismo enemigo lo tenía en la cárcel y decidir la reconciliación de su país. Entonces, para mí Amarillo, y por eso yo escribí esa carta original, era decir, no podemos en nuestro país hacer una constitución que nos divida. Tenemos que hacer una constitución que nos una. Ese era el mensaje central. Una que nos una, de hecho. Eso era lo que decía un grupo, uno de los grupos, no éramos nosotros. Pero en la misma dirección, en la misma línea. Entonces, para mí, ser amarillo es ser parte de una tradición, de una aposta de la tolerancia, del respeto por el pensamiento ajeno, del espíritu de llegar a acuerdos, de que solo los países pueden avanzar cuando hay esos grandes acuerdos. Ese era el espíritu final. En el momento como el país estaba tan polarizado, fuimos atacados, funados, personalmente lo fui, y considerados enemigos, traidores, pero si uno lo mira con distancia, yo creo que muchas de las personas que nos atacaron y me atacaron tendrán que concluir de que en realidad lo que estábamos pidiendo era puro sentido común. Sí, porque, disculpa, esto nace cuando te gritan amarillo, ¿no? Y tu hijo te pregunta. Fue en Isla Negra, un lugar que yo quiero mucho, donde pasé momentos importantes de mi infancia, en Isla Negra, donde tengo muchos amigos, tenemos ahí una casita en Isla Negra con mi familia, paseando por Isla Negra como siempre he paseado, me coloco un poncho, uno se pone como nerudiano ahí en Isla Negra, ¿no? Aunque más delgado que Neruda, espero. Caminando por las calles de Isla Negra con mi hijo, de repente aparece un grupo que empieza a gritarme, a insultarme. Primero me gritaron facho y uno gritó amarillo, amarillo, así bien fuerte. Y mi hijo menor, que ahora ya es más grande, me dice, papá, ¿por qué amarillo? ¿Por qué te está gritando alguien en la calle amarillo? Como un insulto, ¿no? Un color. Y en esa carta yo aproveché a mi hijo Samuel de explicarle qué es lo que hay detrás de ese insulto, que tú sabes que era un insulto que se usaba en la década del 60 y 70 dentro de la izquierda para aquellos sectores que eran más reformistas y más moderados. A partir de los tres colores primarios, ¿no? Desde luego. Unos son los rojos, sí. Otros son los azules, exactamente. Unos tienen que ser los amarillos. Exactamente, de los colores primarios, tal cual. Y además el amarillo entiendo que es un color, esto me lo hizo ver una especie de maestro zen, que me escribió un correo entre los muchos que me llegaron diciéndome que era un color muy especial en la espiritualidad zen. En la sabiduría zen, el color amarillo tenía que ver con un centro espiritual. O sea, tiene muchas reverberaciones como todos los símbolos. Oye, pero es ineludible, dirá ahí estos lugares comunes, ¿no? Ríos de tinta se han escrito respecto a lo que le pasó a Chile en ese momento, esa vuelta larga que dimos para llegar quizás ahí mismo donde estamos hoy. 320 millones de dólares nos gastamos en esta farra para que al parecer no pasó. ¿Qué pasó con Chile en ese tiempo? ¿Cómo lo viviste tú? Más allá de tener que efectivamente, accidentalmente, generar este espacio, ¿no? Mira, yo creo que el proceso que comienza con el estallido y que sigue con los dos procesos constitucionales, todavía estamos muy cerca para tratar de poder entender todas las dimensiones de ese proceso. Se han escrito muchos libros, ha corrido mucha tinta sobre octubre y sobre el proceso constitucional de plumas tan distinguidas y lúcidas como la de Carlos Peña, como la de un Hugo Herrera, también personas de izquierda, hay de todo, se ha escrito mucho sobre eso. Pero yo creo que todavía no hemos podido todavía entender en toda su dimensión lo que pasó ahí, que puede ser analizado sociológicamente, económicamente, pero también espiritualmente. Y yo creo que los países, como las personas, también tienen muchas dimensiones, ¿no? Y cuando digo espiritual no estoy hablando de religión, estoy hablando de estados de conciencia. Y hay veces que los países, como las personas, tienen retrocesos en su estado de conciencia. Ya, como que tienen regresiones. ¿Por qué en Alemania puede surgir un Hitler en un determinado momento? Cuando un país culto, donde se escuchaba música clásica, la gente leía mucho, no diría un país humanista, porque ahí surge la peor ideología totalitaria del siglo XX. Es porque Alemania tuvo una regresión en la conciencia colectiva. Esto lo analizó Carl Jung. Y si uno va analizando las distintas comunidades de países, yo creo que esa dimensión, por ejemplo, se ha hablado poco de ella. Tal vez la que ha dado algunas pistas y vislumbres muy interesantes y que no es el análisis político típico es la filósofa Lucio Porto, que escribió el artículo Valparaíso, que escribió el artículo más lúcido que se ha escrito sobre el estallido a pocos días de que este había ocurrido.
y que dijo cosas que no eran las ideas obvias. Le costó también, pagó un precio por eso, ¿no? Todo aquel que es espíritu libre tiene que saber que cuando entra en esta cancha polarizada es inevitable que uno tiene que pagar un precio. Yo creo que, no estoy diciendo por mí, estoy diciendo por ella, que yo la considero ella una intelectual a la que respeto y admiro mucho. La mayoría de los grandes intelectuales que han defendido la moderación, la tolerancia, el respeto, la democracia, han tenido, muchos de ellos han sido mártires. O sea, la conquista del espacio civilizatorio, de la democracia, de los acuerdos, es una conquista muy reciente y muy frágil y muy precaria todavía. La minoría de los países viven hoy en democracia en el mundo. Pero allí donde ha habido democracia, donde ha habido tolerancia, donde ha habido respeto al pensamiento de los otros, donde ha habido convivencia cívica, los países tienen un desarrollo cultural, económico y social. Bueno, entonces, nosotros tuvimos una regresión. La pregunta es ¿por qué? No me hagas esa pregunta porque no te la puedo contestar. Podemos dar algunos vislumbres, pero esa pregunta yo creo que es la que hay que resolver con mayor profundidad. ¿Por qué? La pregunta que se hace Stefan Zweig, el gran intelectual europeo vienés, ¿no es cierto?, austríaco, cuando ve que el nazismo ya está ganando, él no podía creer que el nazismo iba a ganar, y que está ganando en el corazón del humanismo europeo donde él había sido criado, y se pregunta, ¿por qué llegamos a esto? Y ahí escribe ese maravilloso libro que es El mundo de ayer. Creo que alguien va a tener que escribir el libro del mundo de ayer, pero en versión chilensis. Versión chilensis. Sí. Estaremos esperando por eso. Sí. Pero, así como reflexiones colectivas respecto de este proceso hemos tenido muchas, también quienes han formado parte de ella han tenido que hacer algunas reflexiones personales. Y tú estás precisamente hoy en una reflexión personal respecto de lo que fue tu participación del proceso. ¿Cómo ha sido para ti reflexionar respecto de lo que te tocó vivir? Mira, yo como te dije, yo nunca pensé que iba a estar en la primera línea que estuve. Es decir, las circunstancias me empujaron a ese lugar. Cuando estaba empezando el proceso constitucional, había recién asumido el presidente Boric, oriundo de esta ciudad. Todas las encuestas decían que ganaba el apruebo. Estaban trabajando las comisiones de la convención y yo de repente empiezo a ver que las propuestas que estaban saliendo de esas comisiones eran algunas delirantes, ¿no? Eran desmedidas, desmesuradas. El espíritu que reinaba allá adentro era un espíritu de cancelación, de borrar la mitad del país. Uno puede estar en desacuerdo con la derecha, pero eso no significa borrarla. Un enemigo político no es un adversario a destruir. Y cuando todos esos elementos se juntaron, yo dije, ¿y qué pasa con la centroizquierda democrática? Que jugó un rol tan importante en la transición del país a la democracia desde la dictadura. No está diciendo nada, era un silencio ominoso. Y yo dije, alguien, en ese momento yo no pensaba ni siquiera formar un movimiento, deberíamos juntar un grupo de firmas y dejar por lo menos el testimonio, cuando ya haya pasado este proceso, de que hubo algunas personas dentro del mundo de la centroizquierda que no estuvieron de acuerdo con el proceso como se hizo, que quede un testimonio. Esa fue la idea, pero jamás imaginamos que nos íbamos a convertir en un factor crucial e importante en el triunfo del rechazo. Eso no lo pensamos nunca, no lo calculamos nunca. Y hoy día estás pensando, o sea, efectivamente, hablábamos fuera de cámara, hay que decirlo, estás preparando un material, estás reflexionando, estás poniendo en papel. Mi camino, en el fondo, lo mío fue una incursión. A mí se me ha dicho, pero ¿por qué tú te saliste del mundo intelectual? Oye, perdón, en la historia la cantidad de intelectuales o poetas o escritores o periodistas, digamos, que han tenido que cruzar la línea para dar un testimonio en un momento histórico. ¿Y por qué? A ver, se le permite eso a veces a intelectuales de izquierda, pero no se le permite a intelectuales de centro, como sería mi caso. Yo soy de centro-izquierda, pero podríamos decir, soy más bien de centro, si lo tuviera que catalogar en el mapa de hoy. Vengo del mundo de la izquierda, pero estoy más en el centro. ¿Por qué se castiga tanto al que toma esa opción cuando es de centro o de derecha y no se lo castiga cuando es de izquierda? Entonces, eso es lo primero. Lo mío fue una incursión, fue dar un testimonio democrático mínimo, pero yo nunca pensé en hacer una carrera política. Y luego, bueno, se arma este movimiento que deviene partido y yo me he ido retirando desde la primera línea y he ido regresando en el fondo a mi pago, a mi hábitat natural, ¿ya? A mis pagos, como decía Atahualpa Yupanqui. Ahí estoy volviendo a lo mío y tomando distancia también. Es bueno tomar, uno cuando está metido en la actualidad pierde distancia reflexiva. El activismo te va comiendo y es muy fácil equivocarse y no mirarte a ti mismo desde afuera. Entonces, yo agradezco este periodo porque es un periodo de autorreflexión, un periodo de interiorización y estoy tratando de escribir un libro el libro que más me ha costado en mi vida. Estoy peleando ahí con el libro porque es un ajuste de cuenta conmigo mismo que espero publicar este año.
en búsqueda quizás de la perspectiva, ¿no? Sí. A veces son los árboles los que no nos dejan ver el bosque. Desde luego, y yo creo que lo que nos ha faltado también en la evolución política que hemos tenido en los últimos años ha sido justamente, a ver, la mayoría de los actores políticos están metidos en el día a día, en la chuchoca, en la actualidad, en el activismo, y el país además es vertiginoso, pasan noticias todos los días, calma, y el político está ahí metido resolviendo, apagando incendios, pero siempre es importante que haya alguien que sea el que esté haciendo una reflexión política de largo plazo más amplia. Fue el Benninger que acompañó a Elwin. Elwin sin Benninger no habría sido posible. Elwin tenía que estar en el día a día, en la primera línea política. Benninger era el que estaba pensando hacia dónde íbamos, hacia dónde iba el país, visiones de largo plazo. Y yo creo que nos faltan Benninger hoy día, nos faltan estadistas que estén pensando hacia adelante, hacia atrás también, con una mirada larga, y no en el pequeño negocio, no en el pequeño negocio, las pequeñas pymes, de los pequeños partidos, sacando los cálculos chicos, que es lo que yo creo, una de las cosas que nos tiene empantanados. La cápita diminuta. La cápita diminuta, tú lo dijiste, muy buena expresión. Sí, muy buena la cápita diminuta, tienes razón. Cuando quienes tienen que pensar hacia adelante están tratando de construir una agenda que a veces se desborda por las cuatro esquinas, ¿no? Absolutamente, y yo creo que lo que falta es espesor reflexivo. Nosotros, muchos de los errores que hemos cometido como país han sido porque hemos hecho las cosas en forma atolondrada. Estos son tiempos atolondrados. De repente se toman decisiones de políticas públicas, se aprueban leyes, pero atolondradamente. Y después se empieza hacia atrás. ¿Pero cómo aprobaron esto? Ha sido un desastre. Tenía un error, porque no se da tiempo, el tiempo necesario para que las cosas se vayan cociendo de a poco. Parece que estos tiempos impiden eso, pero yo creo que es fundamental que en una dimensión de la política haya un tiempo distinto al tiempo del activismo. Y eso creo que nos está faltando, tanto a la izquierda como a la derecha, como en el centro. Y volviendo a esta autorreflexión, ¿no? Al auto-accountability, ¿no? A tu autorrendición de cuentas respecto. Esta es una pregunta que debo hacer, pero cuando haces la cuenta de tu pasado por la política, ¿de qué te arrepientes más? ¿De entrar a la política o de tu pelea con los Pokémon? El que nos está escuchando nos va a entender muy bien. Yo he tenido dos grandes funadores, ¿no es cierto? Han sido los funadores de la izquierda más radical que me funaron cuando hice el movimiento amarillo, pero antes yo había recibido funas, no fueron funas tan agresivas, pero cancelaciones de parte de todos los fanáticos de Pokémon por una columna que yo escribí, muy crítica. ¿Quiénes son más peligrosos? ¿La extrema izquierda o los Pokémon? No, la extrema izquierda radicalizada. Siempre el que tiene el poder como objetivo de los Pokémon es un juego, sí, buscar claro el poder. Te cuento que es una anécdota, que los Pokémon, cuando yo escribí esta columna, yo iba con mi mujer caminando por el parque forestal y de repente sentí que había mucha gente alrededor que se movía misteriosamente, pero muchos jóvenes movían para allá, pero como zombies. ¿Y qué es esto? Estaban jugando el Pokémon. Ahí después lo entendí, claro, ¿ya? Y ahí escribí una columna que desató toda una polémica y que me vio enfrentado a los Pokémon, que resultaron ser al final bastante, ¿cómo se dice?, inocuos e inocentes en largo plazo, porque ya desapareció la moda del Pokémon. Todas las cosas fenecen tan rápido hoy día. Vivimos en un mundo bastante vertiginoso. De obsolescencia programada, como decía Hugo Mujica. Oye, José Mujica. José Mujica. Y entrando un poco quizás en materia de lo que estás haciendo hoy día, en materia de tu desarrollo, porque tú bien lo decías, ¿no? Salir de esta primera línea no es irse de todo, no es solo una dimensión. Tu otra dimensión permanece tremendamente activa, tremendamente creativa y desarrollando varios proyectos a la vez. Me llama mucho la atención lo que estás desarrollando hoy día en la sede de Puerto Montt, de la San Sebastián, que tiene que ver con este concepto del país humanista. Resumámoslo en una pregunta. ¿El humanismo va a salvar a Chile? No solo Chile, yo diría el mundo. Creo que quizás yo tengo vocación de resistente o de emboscado, como diría Ernst Junger, que tiene un concepto muy interesante. El emboscado, sí, cortito, es en la tradición finlandesa alguien como una anarca, digamos, que se sale del sistema, iba al bosque, se replegaba, tomaba energía y volvía a entrar de nuevo al mundo, al sistema, a resistir. Y yo pienso que hoy día estamos enfrentando desafíos como planeta, no solamente como país, gigantescos y que tienen que ver con una entrada en una nueva civilización, un cambio de paradigma que es la civilización digital o artificial que ya está en curso, entre ellos a través de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y ahí el humanismo, las humanidades
la tradición humanista, tiene mucho que decir y tiene mucho que hacer. Creo que si no tenemos un colchón de humanidad y de humanidades, la pasada por encima del desarrollo tecnológico nos va a pasar la cuenta como seres humanos, como especie, como comunidad y como civilización. Lo han escrito tantos escritores, lo adelantó Ray Bradbury en Fahrenheit 451, y no son paranoias, porque hay muchos intelectuales hoy día que están levantando la voz de alarma. Un Noah Harari, el de Homo Deus, que acaba de publicar un libro muy interesante sobre la inteligencia artificial, Byung-Chul Han en Alemania, en fin, José María Lasalle, que lo invitamos nosotros a la Universidad de San Sebastián en España. Hoy día necesitamos más que nunca una revitalización de las humanidades, que las humanidades no desaparezcan, que no queden subsumidas en una civilización tecnológica que no tiene vuelta atrás, pero que necesita absolutamente de las humanidades. Esto lo previó el filósofo alemán Martin Heidegger en una famosa conferencia que se llama Gelassenheit, que se puede traducir como serenidad o deshacimiento, en que dice que la técnica necesita ser pensada. Es decir, alguien tiene que pensar la técnica, hacia dónde va, para qué la técnica. La técnica sola, dejada así en una carrera loca y solo con un afán pragmático, ganar una guerra o conquistar el poder económico del planeta, puede ser extremadamente peligrosa, como puede ser muy beneficiosa si es que logra tener bordes, contención de una dimensión que yo creo que ahí las humanidades tienen mucho que decir. Creo que en el fondo lo que te estoy diciendo que hoy día es la hora de la resistencia humanista. Eso creo que es la hora de hoy en el mundo. La resistencia humanista, los desafíos de Chile, las élites que gobiernan, son temas que queremos seguir conversando en el próximo bloque. Si me permite, nos vamos a una pausa brevísima. Usted ya lo está viendo en su casa, una conversación como pocas de las que hemos tenido aquí en Televisión Abierta. Ya está sonando la cortina. Vamos a una pausa, cortito, un par de segundos. No se separe, esto es ITV Patagonia. Muchísimas gracias por seguir en la compañía. La prestigiosa marca Dickies está en Zona Austral, con más de 100 años en el mercado, destacándose en ropa de trabajo y vestir, uniformes clínicos de dama y varón. También encontrarás casacas, parcas, pantalones, poleras, jeans y varios productos más, tanto para mujer y hombres. Variedad en tallas y colores, desde XS hasta la 4XL. Estamos ubicados en Avenida Principal Manzana 4, Local 1 y Módulo Central Locales 34-35, primer piso. Y también podrás adquirir nuestra Gift Card Dickies. Colegio Punta Arenas, desde 1989, educando en la Patagonia Austral, ubicado en Avenida Bulnes frente al Estadio Fiscal. Colegio particular magallánico que entrega una educación de calidad desde preescolar a cuarto año de enseñanza media. Academias, laboratorios, salas de informática y un renovado gimnasio con todas las medidas reglamentarias. Colegio Punta Arenas, un espacio para compartir, convivir y aprender. Inscripciones abiertas en Avenida Bulnes 01240, teléfono 61-2214-615, www.colegiopuntarenas.cl. Abandonar es un delito al que algunos aún no le toman el peso. Pero otros sí entienden la importancia del cariño y el compromiso de adoptar. Cuídalos, ellos confían en ti. Bienvenidos al Liceo María Auxiliadora, una institución con historia y excelencia educativa. Desde el preescolar hasta la enseñanza media, ofrecemos un entorno seguro y enriquecedor para el desarrollo integral de nuestras estudiantes. Inscripciones abiertas para el año 2025. Únete a nuestra familia educativa. Visítanos en www.liceomariaauxiliadora.cl
y síguenos en Instagram @lma_puntarenas. Te invitamos a conocer Comercial Alifer. Nuestra tienda de pesca y caza te ofrece una amplia selección de productos de alta calidad. Contamos con rifles de aire comprimido y postones de marca Gamo y Artemis, ropa táctica, cucharas de pesca, gorros de pesca, señuelos de pesca y rifles de caza. Nuestro objetivo es ayudarte a disfrutar al máximo de tus pasiones al aire libre. Nuestro equipo de expertos estará encantado de asesorarte y responder a todas tus preguntas. Te esperamos en Pedro Sarmiento de Gamboa, 546, Punta Arenas. Bienvenidos a INSAFA. Nuestras niñas y jóvenes se forman integralmente en deporte, combinando con relajación en las clases de educación física y juegos al aire libre durante los recreos. Ofrecemos las carreras de Administración con mención en Recursos Humanos, Atención del Párvulo y recientemente la carrera de Programación. Contamos en el área de Ciencias con un laboratorio equipado. En el área pastoral destacamos la participación de nuestras niñas más pequeñas en infancia misionera, así como también en otras actividades pastorales. Te invitamos a inscribirte en Anótate en la lista escaneando el código QR que aparece en la imagen. Tenemos cupos disponibles. INSAFA, 120 años, educando con amor. Muchas gracias, amigas y amigos, por seguir en la compañía de este especial de televisión abierta en una conversación gratísima donde hemos pasado por, sin lugar a dudas, grandes temas del interés. Pero ahora vamos a entrar más a lo nacional, ahora vamos a pensar un poquito más de lo que prepara a Chile y a su destino. Hablábamos, Cristian, antes de irnos a la pausa, de esto del humanismo y cómo esa conciencia humanista, cómo ese pensamiento humanismo tiene una responsabilidad con lo que se viene, tiene una responsabilidad con ser parte de las decisiones y de la construcción de políticas con un sentido distinto, avanzar con un sentido distinto. Pero he podido ver que este proyecto País Humanista, tiene una arista que no deja de ser interesante y que es aquella que se refiere, a esto como de la evangelización de las élites. A ver si nos puedes explicar un poco. Yo cuando lo leí me hizo una idea un poco el mundo jesuita de la colonia en Chile, ¿no? Hay que poner la semilla en aquellos que después van a poder tomar las decisiones. Eso tomaste, claro, en una entrevista que me hicieron, que esa frase puede sonar fuerte, ¿no? Hay que evangelizar a las élites. Bueno, yo creo, aquí voy a dar una tesis o un carril, diríamos en Chile, ¿no es cierto? De que nosotros tuvimos una mucho mejor élite en Chile en el siglo XIX y en una parte del siglo XX que la que tenemos hoy en el siglo XXI. La élite del siglo XIX tenía un país pobre, un país que además tenía altos índices de miseria, analfabetismo, un país amenazado por guerras, por una serie de acontecimientos que lo tuvieron al borde del peligro e incluso de la desaparición, una parte de su territorio. Y esa élite tuvo la visión de entender de que aquí tenía que haber un proyecto de país, tenía que haber un horizonte, tenía que haber un relato que llevara al país a... Y ellos lograron articularlo. Pienso en personajes tan notables como Antonio Varas, como Manuel Montt, como los hermanos Amunátegui, como José Victorino Lastarria, en fin, Andrés Bello, ¿no? Personajes de ese talante y de esa categoría. Y ellos fueron capaces de darle un relato, un horizonte al país, y el país, que era pobre, que era precario, que tenía desigualdades brutales, avanzó detrás de ese relato. Algo pasó en el siglo XX, que el país se fue dividiendo en relatos opuestos, ¿ya? Que terminaron fracturando el país y produciendo ese quiebre trágico y dramático que fue el golpe de Estado militar del año 73. Luego nos volvimos a reconstruir, y hay una parte de la élite política tuvo también la visión, una parte de la élite de izquierda, que había sufrido el exilio, la desaparición, la persecución, entendió que no podía cumplir su proyecto tal como lo había soñado en los 70, una revolución, un cambio total, sino que las reformas había que hacerlas gradualmente y con acuerdos. Y esos fueron los 30 años tan denostados, que son los mejores 30 años que hayamos tenido, con miles de defectos, con miles de sombras, todo lo que tú quieras. Pero fue un momento que el país avanzó. Tal vez no avanzó en términos educacionales y culturales, y eso nos terminó pasando la cuenta después. Y ahora de nuevo tenemos una élite metida en la rosca, metido en la pelea chica, metido en el insulto, metido en la degradación, metido en la crónica policial. O sea, hemos tenido un retroceso muy fuerte. Fíjate tú que estaba pensando, llegando aquí a Punta Arenas, pensar que aquí llegó Gabriela Mistral.
Gabriela Mistral le escribía cartas a Pedro Aguirre Cerda, como su amigo. Había una correspondencia íntima entre el presidente de la República y una de las intelectuales más potentes que hemos tenido en Latinoamérica. Pienso en Eduardo Frei, quien le hizo el prólogo al libro de Eduardo Frei, Política y Espíritu se llama el libro, imagínate. ¿Quién habla de espíritu hoy día en la política? Gabriela Mistral. Entonces, el mismo Neruda era un partido comunista donde había un espesor cultural. Uno puede criticar el Partido Comunista, si compara el Partido Comunista de antes con el de ahora, el espesor cultural del Partido Comunista era superior, indudablemente, un Orlando Milla, bueno, en el arte, en la cultura, etc. Entonces, lo que yo siento es que hemos tenido una decadencia de nuestra élite. También hay una parte de nuestra élite, yo creo, no quiero caer en las caricaturas ni hablar de la casta ni nada de eso. Creo que los países necesitan élites, son fundamentales las élites, además siempre las van a tener. Una élite reemplaza a otra, o sea, oye, derrotemos a la élite, sí, pero tenemos que poner otra. ¿Cuál vamos a poner? No, ahora tenemos una élite joven, que es la que gobierna, que quiso desplazar a la élite anterior, matar al padre. Ok, pero ¿qué proyecto traemos? ¿Cuál es la visión? Entonces, yo creo que ahí estamos carentes. Fíjate que se va a publicar un libro que va a salir en unas semanas más en Santiago sobre la figura de Antonio Varas, de la que se ha hablado poco, que fue el ministro del Interior de Montt. Sí. ¿Ya? Tú lo conoces mejor que yo. ¿Ya? Están juntos ahí en la estatua frente al Palacio Tribunal. Bueno, hablemos del proyecto ferrocarril. Hablemos de ese Montt, de ese Varas, que venía de las regiones, que pasó pobreza en su infancia y juventud, que tenía como 2 hermanos, ¿no? Un personaje controversial, pero un tipo que se retiró de la política sin un peso en el bolsillo. ¿Ya? Un Cincinato. Exactamente, no ganó ni un peso. Un Cincinato, no ganó ni un peso. ¿Ya? Un hombre que refleja una ética republicana superior. Y yo creo que nosotros tenemos que recuperar o construir una ética republicana para lo que viene, un ethos como país. Y ahí estamos, yo siento, al debe, porque estamos metidos en la pura chimuchina. Yo ya me canso de los noticiarios, me canso de escuchar las noticias, me deprime ver que con todos los problemas que tenemos nos está faltando ese espesor. Tenemos intelectuales, pero no sé si están siendo escuchados. Antes esos intelectuales eran intelectuales públicos que intervenían en lo público, participaban. Un Andrés Bello, inspirador de la Constitución, creador del Código Civil, en fin, primer rector de la Universidad de Chile. Yo tengo nostalgia de ese tipo de élite. ¿Y si la élite intelectual existe? No sé, pongamos Carlos Peña. Sí, Esquela, Carlos Peña, Agustín Esquella, Ernesto Tone, Mansuy, Daniel Mansuy, gente de distintos sectores. Sí. En fin, hay. Pablo Ortúzar, hay nombres. Cosas interesantes. Hay nombres interesantes, pero no ellos mismos, por ejemplo, su sector. Nombraste un grupo ahí que son el grupo del IES, tipos Lucio, Mansuy, Ortúzar. Ellos ahora están siendo un poquito más escuchados. No eran escuchados, más bien eran ninguneados por su propio sector político. Una derecha que a veces ha tendido a despreciar o a mirar en menos o a mirar como no importante, como un accesorio, un lujo, el pensamiento y las humanidades, ¿no? Cuando la derecha tiene sus intelectuales, pero los desconoce, intelectuales anteriores, un Mario Góngora, un Antonio Encina, en fin, tú los conoces mejor que yo. Y entonces ahí tenemos un divorcio entre el mundo intelectual y el mundo político, ¿ya? Que yo creo que hay que mirar con atención, porque fue importante en la construcción del país esa élite donde los intelectuales tenían un papel más importante. Tengo una pregunta respecto a los intelectuales de la derecha. ¿Sientes tú que pagan un precio más alto por ocupar un espacio? Me tomo el caso de Góngora, por ejemplo, que en el mundo de los historiadores paga un precio mucho más caro por una opinión que quizás el mundo del intelectual de la izquierda. Mario Góngora es un gigante. Sin lugar a dudas. Mario Góngora, fíjate que yo era estudiante del Campo Oriente de la Católica, estudiante de literatura, yo era súper de izquierda y Góngora representaba más bien el pensamiento conservador, ¿no es cierto? Pero había escuchado mucho de parte de Eduardo Anguita, poeta que era pareja de mi madre, que iba en las noches a mi casa. Bueno, podríamos hacer un programa sobre los poetas, de los que habla hasta el comienzo, los superhéroes. Los que conocí en mi infancia eran mis superhéroes. Y él me hablaba mucho de Góngora y yo empecé a leer a Góngora, empecé a conocerlo, un tipo refinado espiritualmente, conocedor profundo del país, muy tímido, era un profesor, entró y yo solo me acerqué para decirle, profesor, muchas gracias, lo admiro mucho. Y él súper tímido, con las sonrisas, y lo atropellaron. Sí, falleció en un accidente de tránsito. Ahí frente al Campo Oriente donde yo estudiaba. Ese Mario Góngora fue un intelectual interesante porque en todo su ensayo sobre la noción de Estado en Chile,
él al final coloca un capítulo en donde de alguna manera dice que el camino que está tomando la Junta Militar es equivocado porque está escribiendo el modelo de los Chicago Boys, un modelo economicista, cuando es llevado al extremo, que de alguna manera va a violentar un país que fue fundado desde el Estado, un país, una nación que se hizo desde el Estado. Si tú quieres debilitar y reducir al Estado al mínimo, bueno, eso Góngora significa que en ese momento se colocó en una oposición intelectual, digamos, al proyecto más, le llaman después, aunque la palabra a mí no me gusta, neoliberal. Pero es interesante un intelectual que sea capaz de polemizar dentro de su propio sector. Obviamente que después lo despreciaron. Tanto lo despreciaron que yo me he llevado sorpresa entrevistando políticos de derecha destacados, no lo voy a nombrar, que yo les cito a Mario Góngora y me miran con cara de interrogación. O sea, no sé si me entiende. O sea, si yo no conozco a los pensadores de mi propio sector, estoy mal. O sea, tengo un vacío que tengo que ir a llenar. Tengo que volver a estudiar, tengo que volver a la universidad. Mira, tú te declaras como un hombre positivo respecto a lo que se viene. Y sí, dentro de ese ámbito de lo positivo es que podríamos decir efectivamente que la lista de intelectuales que piensan en Chile no es corta. Hay. Pero hay un divorcio entre el que piensa y el que gobierna, al parecer. ¿Por qué está ese divorcio? Es una tremenda pregunta. No sé si te la voy a poder contestar. ¿Ya? Porque es una aproximémonos. Sí, se pueden dar. Tú dijiste intelectuales y yo agregaría, siempre agrego poetas. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que los poetas son el otro pensar de Chile. Si hemos sido originales en algún pensar en Chile, ha sido en la poesía. Y la poesía es una forma de pensar distinta. Un Neruda, que es un tipo que pensó la materia. Nadie en el idioma español supo meterse con la naturaleza y la materia como Neruda. Por eso los españoles se volvieron locos con él, García Lorca y todo eso. Gabriela Mistral es una gran pensadora en su poesía y en su prosa. O sea, esos poetas lo hemos ninguneado. No los hemos estudiado bien, no los hemos enseñado bien. Tenemos un tesoro ahí, un patrimonio cultural del que deberíamos sacar punta. Y bueno, y con los intelectuales pasa algo parecido. Yo creo que tiene que ver con lo que yo te decía al comienzo. A ver, los países, como las personas, funcionan en torno a ciertos estados de ánimo. O sea, hay momentos, los estados de ánimo son fundamentales. Uno piensa desde un estado de ánimo, uno cree que uno piensa racionalmente, pero uno piensa desde un estado de ánimo, está parado sobre un estado de ánimo, ¿ya? Y los países también. Y aquí algo ha pasado con el estado de ánimo nacional. Un estado de ánimo que se ha deteriorado y que nos ha llevado como una suerte de involución hacia algo muy primario. La violencia que estalló en octubre para mí es un síntoma de esa regresión hacia lo primario, hacia lo pulsional, hacia ir a quemar, a ir a destruir, a ir a gritar, ¿no? Algo pasó ahí en el estado de ánimo del país. No tengo la respuesta, habría que hacerle un psicoanálisis al país, ¿no es cierto? Y eso hace que involucionemos. Y por lo tanto, ahí, cuando tú estás en la zona más baja de tus pulsiones, o de tu zona oscura, o de tu sombra, no hay un espacio propicio para la reflexión, para la razón que es tan importante en la política, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que tenemos que salir de ese estado de ánimo. Tenemos que dar un salto. No es un salto solo político, es un salto anímico. Y sobre lo que tú decías de lo positivo, quiero recalcar algo y que lo he venido insistiendo en el último tiempo en algunas de mis columnas. Yo no suscribo para nada, a pesar de que he sido muy crítico de todo lo que ha pasado desde el estallido acá en adelante, el diagnóstico de que este país se jodió. No soporto esa afirmación. Que se agarra la frase de Vargas Llosa, del personaje de la conversión en la catedral aplicada a Perú. ¿Cuándo se jodió Perú? Yo no creo que el país se haya jodido. No creo que este sea un país inviable, creo que es un país absolutamente viable, que está con problemas mayúsculos y gruesos. Y si no los enfrentas, probablemente en unos años más podemos llegar a ser un país inviable. Pero hoy día no lo somos. Tenemos reservas institucionales, tenemos reservas espirituales, tenemos reservas intelectuales. Y si hacemos cambios bien hechos al sistema político y a la forma de hacer política, también vamos a tener reservas políticas. Ya tenemos historia para atrás que nos permitiría hacer una resiliencia y salir de este estado un poquito como de empantanamiento. Algunos dicen decadencia, pero yo no diría ruina. No estamos en la ruina, no estamos en la catástrofe, estamos más cerca de la decadencia que de la catástrofe en muchos aspectos.
Tenemos reservorio entonces en varios escenarios y en varias... Aún tenemos patria ciudadanos, aún por tenemos supuesto, patria ciudadanos. pero por supuesto que sí. Pero el sistema político no deja de ser un problema, ¿no? Y hoy día está en debate, hoy día está en cuestionamiento, se pone sobre la mesa. La pregunta que cae casi de cajón en esto es, ¿nuestro actual sistema político está preparado para su autorrevisión? ¿Podrá salir de este debate que se lleva hoy día? Yo ese debate las bases de lo que voy a buscamos? ser bien humilde en ese sentido, como está un poco alejado de la política. A ver, mi primera reflexión es decirte, es necesaria una reforma política cuando hay una balcanización de la política en miles de partidos y partiduchos, incluido el Partido Amarillo, que es un partidito, ¿ya? Chiquitito, hay que decirlo con toda franqueza, digamos. Le tengo mucho cariño, pero es un partido chiquitito. Un protopartido, por decirlo así. Ahora, he escuchado argumentos de personas que se oponen a la reforma del sistema político diciendo que esto va a impedir que emerjan nuevos grupos y que terminen solamente predominando los antiguos grupos. Yo no soy un politólogo experto en el tema del sistema político. La intuición me dice que es necesaria una reforma al sistema político, pero no basta. No basta. ¿Por qué? Porque el problema de Chile no es solo político, es anímico y es también ético. Estoy hablando de nuestras élites. Y por lo tanto, yo puedo hacer una reforma del sistema político, pero si no hay un cambio ético, una mejoría de las virtudes, ¿no? Y una mejor élite, ¿de qué más nos va a servir hacer el cambio político? O sea, las leyes, las reformas y los proyectos son vacíos, tienen que encarnarse en personas. Necesitamos mejores personas, necesitamos mejores líderes, no sé si me entienden, mejores políticos. Y eso es un cambio que no se consigue de la noche a la mañana. Ahora, así pensando en vivo contigo, he pensado que los países, por ejemplo, uno dice, ¿cómo surge un Churchill en Alemania, en Inglaterra? Que salva a Europa, ¿no? Por no decir que salva a Occidente, ¿ya? Surge cuando ya estás llegando al fondo, ¿no? Pero Churchill es quien tiene la mayor mirada prospectiva respecto a lo que se venía, ¿no? Bueno, desde luego. Cargando con una cantidad de fantasmas de su Galípoli para adelante. Todo, y es un personaje lleno de luces y sombras, Sí. pero es un personaje que tenía que estar ahí en ese momento. Pero era porque ya Europa estaba llegando al abismo. Y a veces puede ser, la pregunta, lo terrible que yo pienso es que los grandes líderes tal vez surgen cuando los países están llegando al abismo. Nosotros no estamos llegando al abismo, por lo que te dije. Entonces, pero yo creo que tenemos recursos, tú decías, tenemos recursos, tenemos resiliencia, tenemos pasado institucional, tenemos unos ciertos colchoncitos todavía en el país. Lo que no tenemos que hacer es consumirlos todos, ¿no? Y la élite tiene una responsabilidad enorme. Nuestra élite tiene una... Yo creo que los grandes de los males que aquejan al país están más en la élite que en la base popular. Fíjate tú que el electorado chileno, pienso que ha tenido más sentido común que nuestras élites, mucho más sentido común. Y ha dado señales, pero ha faltado la hermenéutica, o sea, la capacidad de interpretar. Ni la izquierda ha sabido interpretar bien los signos, las señales que le manda el electorado, ni tampoco la derecha. Y el centro ha sido incapaz de articularse como centro. Entonces, como que el sentido común de ese pueblo, en momentos decisivos, ha dado señales muy claras, ¿ya? Momentos que nos podríamos haber ido al abismo, como fue el momento de la convención. Pero también, y en ese sentido, cuando se piensa un poco la reflexión que hace los sectores políticos respecto a las decisiones de los grupos soberanos, de este pueblo votante que toma decisiones, a veces incluso lo hemos encontrado con hasta ninguneo, de que cuando pierdo, parece que la gente no logra entenderme. Los fachos pobres. Cuando pierdo, parece que yo Sí. estoy más adelantado de lo que la gente... Entonces, esa es la culpa de la gente. Es una visión iluminista, es una contradicción flagrante de una parte de una izquierda un poco iluminista que siempre ha dicho representar al pueblo, pero cuando el pueblo no vota por él, lo ningunea, siempre dice que el pueblo consiente, el pueblo... Y yo sé que el pueblo deja de ser el pueblo querido cuando no vota por mí. Cuando lo que debiera ser ahí en ese momento, esa élite de esa izquierda más iluminista, es decir, a ver, el pueblo me está dando una señal, Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo, la voz de Dios. ¿Qué me está diciendo esa voz? Tengo que pensar, tengo que revisarme, tengo que hacerme una autocrítica. Eso requiere coraje. Y no sé, lamentablemente no siempre he encontrado coraje en nuestro liderazgo. Pero no quiero que quede la sensación de que todo es pesimismo y todo está mal. Como el tejido abajo está bien, el tejido de la gente, los emprendedores, los pequeños emprendedores, los creadores, la gente trabajadora, el pueblo chileno, yo tengo la impresión de que ahí hay todavía un tejido sano, aún, ¿ya? Entonces la élite tiene que ponerse las pilas. O sea, es un pueblo huérfano, es un pueblo que no ha encontrado liderazgos que sean capaces de interpretar sus anhelos, sus angustias y su esperanza.
Y para eso hay que dialogar, para eso hay que conversar, para eso hay que reflexionar. Vamos cerrando esta entretenidísima conversación, pero antes de eso... Espero que haya sido entretenida y no haya sido aburrida. No, por para favor. Para quienes nos escuchan. Centrarnos un poco, porque tiene una visión muy prospectiva de lo que pasa con Chile, este proyecto que estás llevando adelante con la Universidad Católica de Valparaíso, de pensar Chile. ¿Se está pensando lo suficiente Chile? Sí, es un programa que estamos haciendo, lo explico para el que no lo conoce, lo puede buscar, se llama Aquí se piensa Chile. La idea es pensar los grandes temas de Chile, pero desde las regiones. Por eso se hace en Valparaíso, la casa central ahí de la PUCB. Ya, y la pregunta era... Si se está pensando lo suficiente Chile. Yo creo que hay mucha gente pensando Chile. Yo creo que se están publicando como nunca libros interesantísimos, ensayos. Hay gente joven reflexionando, pensando. Pero como que no se produce el trasvasije a quienes tienen que tomar las grandes decisiones. Yo creo que faltan más espacios en que se permeen esos mundos. O sea, en que la reflexión intelectual, la reflexión de los intelectuales públicos, sea más escuchada y tengamos un libro escrito por un político como Frei, con un prólogo de un poeta, como fue Gabriela Mistral, ¿no es cierto? Tengamos un presidente que converse con un intelectual del tonelaje de lo que dijimos, Gabriela Mistral, Pablo Neruda y otros. Están los elementos, pero parece que están sin conexión todavía. Falta conectar eso para que se pueda articular una mirada, un horizonte y un relato. El país necesita un relato. Chile, como te decía, Chile ha tenido momentos que hemos tenido un relato. Relato no es solamente construir una historia para vender la pomada. Claro. Es mucho más, tú sabes lo que es un relato. Los países se sostienen sobre relato. Necesitamos construir un relato que nos vuelva a movilizar a todos hacia adelante. Pero ahora no puedo predecirte qué va a ocurrir, cuándo va a ocurrir, pero no participo del catastrofismo. Eso pero esperamos que ocurra. ¿Ah? Pero esperamos que ocurra. Siempre sostener la esperanza. Hay un filósofo chileno, Jorge Millas, lúcido, emblemático, no hablamos de él, maravilloso personaje, que le tocó vivir dos momentos difíciles. La politización por la izquierda en el periodo de la Reforma, a la que él se opuso. Él decía que la universidad no puede ser sobreideologizada, y caramba que tenía razón, pero fue muy valiente cuando llegó la dictadura, intervino en la universidad y él habló de la universidad vigilada y lo echaron de la Universidad de Chile. Y se le acercan unos discípulos en plena dictadura militar y le dicen, maestro, ¿qué hacemos? Como decimos, ¿qué hizo este país? Y la respuesta de él es notable. Hay que alentar la esperanza. Y yo creo que yo me quedo con esa frase de Jorge Millas. Alentaremos la esperanza entonces y se hará desde los distintos escenarios, desde el que le toque a cada uno, desde la literatura, de la política, de los medios de comunicación. Cristian, hemos pasado desde Quevedo al futuro de Chile, a Jorge Millas, los Pokémones estuvieron sobre esta mesa, estuvieron todos presentes en una síntesis de una gran idea de que cómo pensamos Chile para que esta sociedad sea mejor. Te quiero agradecer que te hayas tomado el tiempo en estar acá en los estudios. Y si tú me permites, yo quiero agradecer y decir que tal vez Punta Arenas, este lugar casi milagroso, esta ciudad milagrosa en este paisaje extremo, da señal de qué pasa cuando sus ciudadanos son aguerridos, cuando sus élites son capaces, sus élites locales, de sacar adelante una ciudad en medio de una geografía tan difícil, tan extrema. Punta Arenas es un ejemplo de lo que puede ser Chile. Yo creo que es un laboratorio de esa energía positiva, de sobreviviente, de resiliencia, de épica, que tanto nos falta. Esperemos que así sea, esperamos seguir contribuyendo de esa forma, con nuestra épica, con nuestra sinergia al desarrollo. Muchísimas gracias, Mauricio, Cristian, por habernos acompañado. Se lo dije al inicio del programa, desempolvamos el traje, nos volvimos a sentar aquí en la mesa de televisión abierta porque la conversación así lo ameritaba, porque la reflexión de los temas importantes que mueven a la región y al país así lo ameritaba, y lo volveremos a hacer cada vez que eso sea necesario. Les agradecemos por lo demás su compañía, le agradecemos por lo demás su fidelidad de estar siempre acompañándose por las pantallas de Patagonia. Nosotros nos volveremos a encontrar, lo insisto, cuando la agenda así lo demande. Muchísimas gracias y muy buenas noches.